Bueno, ¿y qué nos trae hoy, Tamara Yael? Bueno, hoy traigo un tema que yo creo que en este momento del mundo y de la Argentina es bastante interesante, que es el tema de la neutralidad, ¿no? Que es algo que en la Argentina discutimos hace bastante tiempo. Yo creo que en los últimos 10 años es un tema que recontra estuvo, ¿no? Esa idea, por ejemplo, de esta pregunta, ¿desde dónde hablas? ¿No? Claro. Como si existe la posibilidad de hablar más allá, de hablar, pensar, mirar más Ujú. allá de tu perspectiva personal, de lo que a vos te sirve, te gusta, te interesa, de cómo te criaste, de tus ideas, digamos, si existe la posibilidad de algo así como la neutralidad. ¿Qué sería eso? ¿Cómo funcionaría eso? Si es posible o imposible y en qué nivel. Yo creo que está muy de moda decir que la neutralidad no existe en ningún sentido, ¿no? Te Ujú. van a decir, bueno, todo es relativo, cada uno siempre habla desde su lugar. El problema con esa posición es que filosóficamente es muy difícil de sostener, porque, digamos, en general es lo que decimos sobre el relativismo total, que es muy difícil de sostener filosóficamente, porque si realmente todos fuéramos tan incapaces de salir de nuestra propia perspectiva, no nos podríamos comunicar, Claro. porque directamente yo diría, por ejemplo, esta silla y vos no podrías saber de qué silla estoy hablando, como evidentemente si vos y yo podemos hablar del mismo tema, aunque estemos sosteniendo posiciones distintas, es porque en algún sentido nos estamos comunicando y en algún sentido compartimos algunos significados que son, entonces, en algún sentido, siempre hay que calificarlo, neutrales, ¿no? Si Pero no, pará, no me entonces parece. la neutralidad no puede ser que nosotros imaginamos un escenario de conflicto donde se enfrentan dos posiciones y la neutralidad es no estar a favor de ninguna de las dos. Eh, No, no exactamente, no no es exactamente. eso, no es eso. No, no. Bueno, estuve buscando alguna definición que fuera muy buena de neutralidad y a mí la que me gusta mucho, sobre todo es una definición para pensar instituciones neutrales, instituciones que traten a todos de la misma manera, digamos. Bien. Y esta definición es buena, que es la de John Rawls, un filósofo norteamericano muy importante del siglo XX. Y John Rawls lo que dice es que, por ejemplo, para diseñar instituciones neutrales, lo que necesitamos es hacer un experimento mental. Yo ya les he traído experimentos mentales, ya saben cómo es. Es como una metáfora en la que te tenés que imaginar algo que no es real, pero lo usamos para testear intuiciones. Entonces, imaginémonos una situación que Rawls llama la posición original, en la que vos estás diseñando las reglas de una sociedad sin saber qué lugar te va a tocar en esa sociedad. O sea, vos Mm, no sabés si te va a tocar ser el último orejón del tarro o si te va a tocar ser presidente. Muy bueno. bien, Entonces, diseñando esa sociedad, es muy improbable que vos hagas, por ejemplo, que haya esclavos en esa sociedad, porque no sabés si te claro. puede tocar el lugar del esclavo. Entonces, Ujú. la idea sería que diseñar instituciones neutrales, por Igual, ejemplo, es igual eso. ya sabemos, Tamara, que aquella persona que diseña la sociedad, muy difícil se va a ser esclavo, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. La sociedad general la diseñan los dueños del pabellón y difícilmente los que Sí, quedan en el claro. último orejón del tarro. Bueno, es que Y esa si es una no, de un las poquito cuestiones. también te la jugás, decís, bueno, no creo que me toque. Tal Un cual. Claro, poco te bueno. la jugás, Si Bueno, me un esa es toca poco una te de la las jugás. esclavo, cuestiones. si me toca ser esclavo, rediseño un poquito, O lo se la cambio. cambio, se lo cambio a alguien y le digo que le Sí, reconviene. Exacto, es clave eso, también. como también la versión, lo que se llama la versión al riesgo, ¿no? Digamos, si sos una persona que está cómoda con el riesgo, puede ser que diseñes una sociedad profundamente desigual pensando, bueno, pero si me toca la buena, ¿qué pasa, O sea, como Claro. me puede tocar la mala, pero ojo porque me puede tocar la buena. Entonces, en ese caso, por ahí diseñas una sociedad profundamente desigual, pero en general, lo que dice John Rawls es que desde esa posición todos tendríamos a generar situaciones neutrales, que no sean tan malas para nadie. Ahora, la crítica, por ejemplo, que le hicieron a Rawls feministas, pero también antirracistas, es imposible ese experimento mental del que estás hablando, porque todas las sociedades neutrales que diseñás en realidad no son neutrales, sino que siempre están pensadas desde un punto de vista. Por ejemplo, vos diseñás una sociedad, bueno, de hecho, es cuando Rawls diseña sus instituciones, nunca habla, por ejemplo, de las personas que tienen discapacidades o cosas así, ni piensa en ese lugar. Entonces, evidentemente, no es tan fácil, por ejemplo, ser neutral, porque a él ni se le ocurrió que ese lugar existía. Entonces, digamos, lo que podríamos decir que es medio imposible de la neutralidad es efectivamente ponerse en el lugar de tantas personas distintas, como que hay realidades de las que estamos acostumbrados a olvidarnos, como que estamos, de hecho, Sí, y cuando pensamos, además eso es cierto, Tamara, pero además la vida tiene una dinámica y a la vez que la vida va evolucionando, hay gente que tiene necesidades, incapacidades
crecen las desigualdades, y ahí es cuando la sociedad se debe adaptar y ponerse del lado de Exacto. los indefensos. De hecho, lo estamos viendo en estos días. Totalmente. ¿Cómo, Es que cómo ese nos es está el tema. pasando? Sí. Es que ese es el tema, o sea, lo que muchos también le dijeron a Rawls es, bueno, todo muy lindo lo que decís de diseñar la sociedad, pero después la sociedad empieza a funcionar, las cosas cambian, lo que diseñaste termina en el tacho, como todos los planes que uno hace en la vida, y finalmente, ¿qué se hace ahí? Digamos, ¿qué hacemos No, pero ahorita? eso te iba a decir, vos empezás una relación, empezás un comercio, empezás un programa de radio, lo imaginás de una manera, y cuando empieza a andar, y puede Bueno, quedar algo de lo que imaginaste, pero es otra cosa. exacto, por eso como que lo que dicen del experimento mental es que es un poco limitado para lo que sirve, digamos. No queda del todo claro que sirva para pensar de verdad cómo ejercer, por ejemplo, cómo tratar de generar una sociedad neutral en el movimiento, no en el diseño de la sociedad, sino en el ir y venir del día a día de una sociedad, ¿no? Finalmente lo que termina pasando en las sociedades en las que conocemos es que cada grupo, cada persona tiende a defender sus intereses y es muy raro que alguien no... O sea, pensemos, por ejemplo, si yo soy la fabricante de remera, bueno, yo voy a defender que los fabricantes de remera cobren más que los fabricantes de bombachas, porque soy fabricante de remeras. Ya está, y la mayoría de las sociedades funcionan así, no es un tema ni de la Argentina ni de nada, es en general cómo funciona la mayoría de la gente, cómo funcionamos todas las personas. Ahora, ¿cuál es la salida a eso? Si hay una salida posible, bueno, la neutralidad posible, digamos, ya hay pocos filósofos ya que defiendan la idea de una neutralidad así como tan intangible que la podemos encontrar con la mente, ¿no? Como defendía Rawls. Bueno, nos sentamos a pensar cómo sería la sociedad neutral y la encontramos. Sino que ahora es mucho más común si pensamos en tradiciones más como la de Habermas, un filósofo alemán, que piensa que si hay una neutralidad posible es la que encontramos en el debate. Lo que tenemos que hacer es juntar la mayor cantidad de gente lo más distinta posible. Si vos sentás 50 personas con intereses distintos, bueno, un poco se anulan entre ellos, digamos. Claro. ¿Así funciona? ¿Crees que así funciona? Es una pregunta que me hago, porque obviamente Habermas lo dice en condiciones de debate muy ideales, o sea, porque en realidad en la vida real, si juntamos 50 personas con intereses muy distintos, solamente dentro de esas 50 personas hay 5 que tienen más poder que todos los demás y negocian entre ellas. ¿Sabes qué estaba pensando? No, pues estaba pensando lo mismo, cuando me sorprendió, viste, cuando decís, claro, esto es así, cuando deciste, claro, yo voy a pensar una sociedad ideal desde un punto de vista neutro, pero dicen, bueno, pero vos no sos una persona con una discapacidad severa, entonces no vas a pensar en mí. Me hizo reflexionar, y en esta discusión vuelvo a meter, somos 50, yo sé que hay 2 personas con discapacidad severa, una difícil de movilizarse, qué sé yo. Si tengo el más mínimo conflicto, voy a decir, son minoría, listo, los corro. Bueno, siendo sí. malo, me quiero creer que soy mejor persona que eso, pero en esa discusión digo, no sé si funcionaría. Sí, es un poco lo que pasa. De hecho, cuando te fijas en las explicaciones de Habermas, él habla de unas reglas del debate tan ideales que nunca las vimos ni en el más dinamarqués de los parlamentos, digo, ¿no? Como, bueno, reglas intersubjetivas, nos ponemos de acuerdo en las reglas del debate para que nadie importe más que nadie, y la realidad es que no se vieron muchos debates que funcionen así, eso, ni en el más primermundista de los parlamentos. Entonces, No, lo que decía Pablo, lamentablemente es cierto. sí. Y por ejemplo, el caso de las rampas en la ciudad, que en Buenos Aires no las tenemos hace mucho tiempo, y seguramente nadie las imaginó porque la minoría tiene la discapacidad para poder subir una vereda, por ejemplo. Entonces, Exacto. un día alguien dijo, che, hagamos rampas porque hay gente que las necesita, ¿no? Gente en silla de ruedas y hasta los cochecitos con los bebés, necesitamos tener rampas. Ni hablar de los que estacionan el auto ahí ahora, ¿no? Sí, ni hablar. No, y además, Sí. en general hay experiencias que tienen muy poca percepción. O sea, no solamente son minoría, porque hay minorías que tienen la capacidad de hacer ruido, ¿no? Eso no es cierto de todas las minorías. Si sos una minoría que tiene dinero, o que tiene medios, o que tiene cierta capacidad de lobby, bueno, por más que seas pocos, que eso pasa mucho, tanto en la Argentina como en nuestro país. Digo, bueno, no importa los cuánto millonarios. Los Claro, millonarios son una son pocos. minoría con... Exacto. Sí. En general usamos la palabra minoría para pensar en los oprimidos, pero en general los oprimidos son más que los millonarios y sin embargo no logran conseguir muchas cosas. Entonces, evidentemente, no alcanza con eso, evidentemente. Yo lo que pienso es que, o sea, creo que es cierto que cuanto más diversos son nuestros colectivos, mejores son nuestras decisiones. Que eso, por ejemplo, cuando hablamos de la ley de paridad es algo que no se dice mucho. Que es que no solamente importa que las mujeres lleguen a cargos políticos, como lo hacen ahora, solamente gracias a la ley de paridad, porque si no hubiera habido paridad,
probablemente nunca nadie las hubiera invitado. Digamos, no solamente es importante que lleguen para que haya, digamos, sino porque las decisiones que toman, las leyes que llegan, finalmente, cambian según la composición de una cámara. Y de hecho, nuestras cámaras hoy tienen paridad de género, pero tienen muchas deficiencias en cuanto a, por ejemplo, etnias y un montón de grupos de clase que no están representados, y eso se nota en las leyes que salen o dejan de salir. Entonces, claro, evidentemente, yo creo que es verdad, y que creo que, o sea, yo llamo neutral a ese resultado. Creo que la neutralidad que podemos pensar en el planeta Tierra no es como una neutralidad de, bueno, cómo sería una sociedad ideal, no sé qué, sino juntar en una mesa a la cantidad mayor posible de gente más distinta posible, con las reglas más civilizadas posibles. No, está bueno lo que decís, Tamara, está bueno lo que decís, porque la otra vez alguien decía, una persona X, decía, pero ¿cómo es esto de los cupos? Es una boludez, porque entonces que me den un cupo a mí por tener rulitos, decía esta persona. Entonces, la otra persona le decía, mirá, yo soy alta, ponele, decía la otra persona, y a mí nunca me discriminaron por ser alto en un trabajo. Digamos, yo gané o perdí trabajo por mi capacidad, pero nunca por ser alto. Pero si sos trans, por ejemplo, ya por ser trans sí te discriminan, por ser de alguna religión también, por ser de haber nacido en otro país también. Entonces, por eso es importante destacar lo del cupo, porque lamentablemente se lo necesita. Totalmente, y además eso hay, digamos, además de la defensa que se hace siempre, que es ética, política del cupo, en relación con esta idea de la neutralidad podemos hacer lo que en filosofía llamamos una defensa epistémica del cupo, que significa no solamente el cupo tiene funciones éticas, está bien, sino que además nos sirve para pensar mejor, nos sirve para ver cosas que de otra manera no veríamos. Eso es algo que digamos, no se suele discutir, porque obviamente decir defensa epistémica en la arena pública no es algo que sea muy popular, no sé por qué, no es un argumento que suele funcionar, no pega, pero es una de las defensas filosóficas más frecuentes, la idea de que los colectivos más diversos piensan mejor, saben más y llegan a una solución menos sesgada, que es la palabra que usamos. Y después está la otra neutralidad, ¿no? Por la que fui yo al principio, la más literal, me parece. Porque ustedes saben, si ponen en Google o en Wikipedia Argentina neutral, ¿qué sale? Algo sobre la grieta. La guerra de la Segunda Guerra. Fuimos neutrales hasta el 45. Mira, qué interesante. Hasta el último minuto fuimos neutrales, sí señor. Claro. Pero ahí nos pusimos firmes, ahí Perón dijo, las pelotas de estos nazis. Igual, hasta acá llegó mi paciencia. Pero, general, mataron 6 millones ya, general. Claro. Hasta acá. Es un poco ¿Y por qué en esa 5 no? igual, ¿no? Es una ¿Por qué en 5 no, general? ¿Por qué en 5 no? Es terrible, es terrible. Pero bueno, el 5 estaba en duda. Hasta el 5 yo dudé filosóficamente del tema. Pero 6,5 ya era mucho. Ese era mi límite. Mi límite es 6,5. Bien. La justicia. Igual, pero esa otra neutralidad también, viste, es como que en realidad es un término más político que otra cosa. Porque esa neutralidad inclusive me parece más difícil de implementar que la filosófica, que la que plantea Tamara. No, y de porque hecho, es una neutralidad. Cada vez que uno piensa en Suiza como neutral, en realidad te están lavando las manos, no son neutrales. Exacto. Sí, a veces ser neutral, y pasa también cuando es tomar una posición también. Es tomar una posición y cuando votan, muchas veces se vota sobre los derechos humanos de un país. Hay países que votan a favor, otros en contra, y algunos se abstienen, que eso vendría a ser la neutralidad también, que es rarísimo, ¿no? Es rarísimo. Es rarísimo. Como concepto. ¿Qué quiere decir? No, es que imagínate, o sea, para ponerlo en términos de personas comunes, es como si vos pasás por el lado de una pareja y un tipo la está agarrando trompadas y vos decís, no, yo no intervengo porque soy neutral en este conflicto. Claro. Y vos decís, sí. No, estás tomando partido, claro. Sí, estás tomando partido, digamos. De última, bancate tomar ese partido, pero estás tomando partido. No hay neutralidad posible ahí. Exactamente. Claro. Eso también es algo que decimos mucho en filosofía política, que es que cuando hay que tomar una decisión hay un nivel de neutralidad que no es realizable porque la abstención, no hacer nada, es hacer algo. Y cuando el caso no es tan extremo como de violencia, Tamara, y se enfrentan dos posiciones y alguien dice, la verdad, no me siento identificado con ninguna, no me siento representado. No puede pasar. También tampoco hay que tomar posición sobre todo. Efectivamente, a uno le conviene por su salud mental ser neutral respecto de algunas cosas en la vida, porque si no te devenís tuitero, que es como... Claro.
una patología muy, muy compleja después de manejar. Pero es probable que en algún momento estés contra la espada de la pared, entre la espada y la pared, mejor dicho. Porque si estás contra Sí, los dos no claro. es tan grave, te vas corriendo. Pero si estás entre los dos, una decisión vas a tener que tomar. Sí, exactamente. Sí, en algunas Ujú. situaciones no tenés otra que tomar una decisión. Es lo que decía, de hecho, bueno, Sartre, el existencialista, decía siempre que siempre somos libres, porque incluso si estás entre la espada y la pared, hay una opción que vos tenés. Sí, Siempre lo Sartre, pienso no me mucho. eche la pelota. Dale, no es lo mismo. No. ¿eh? No No, lo mismo, señor. ya sé, no le podía decir nada a Sartre porque no me va a responder, pero para mí libertad es otra cosa. Tener Sí, dos opciones de claro. mierda no es No libertad. es libertad. Sí, después, no. después pobrecito lo tuvo que complejizar y explicó que la Claro. libertad siempre es en una situación, etcétera, etcétera, pero tenía como las primeras, o sea, el primer Sartre tenía Ujú. frases del tipo, bueno, incluso si te pones un arma en la cabeza, vos tenés opciones, porque o Dale, hacerlo Sartre, o te dale. dejas matar, son tus dos opciones. No. Sí, vos decís, amigue. Claro. Libertad es hamburguesa, un choripán. ¿Con qué te quedás? Ahí. Exactamente. Eso es libertad. Bien. Bueno, Tamara, gracias por ser como sos. No, gracias a ustedes por ser como son.